Creo que ya tenemos las herramientas, espero, para entender el concepto de lo que es un subespacio vectorial de Rn. Así que déjame escribirlo aquí. Lo que voy a enseñarte en este video es que es un subespacio vectorial o subespacio a secas. De hecho, se utiliza mucho el subespacio solamente porque nosotros sabemos que estamos hablando de álgebra lineal. Y bueno, para darte la definición de este subespacio de Rn, primero déjame tomarme un conjunto V, un subconjunto V de Rn. Y bueno, este subconjunto V puede ser un subconjunto de muchos elementos. Pero cuando yo digo que es un subconjunto de Rn, quiero decir que cada uno de los vectores que forman este subconjunto tiene n componentes. Porque recuerda que a Rn lo podemos ver de la siguiente manera. Podemos decir que Rn es igual a todos los vectores de n entradas de la forma x1, x2, x3, así hasta xn, todos estos, tales que cada una de las componentes de este vector sea un número real, es decir que xy sea un número en los reales para y entre 1 y n, es decir para todas las y para cada una de las componentes, y así podemos visualizar a Rn. Un conjunto infinito de vectores. Y bueno, V es un subconjunto de Rn. Es decir, que puede ser Rn, pero puede ser que también sea solamente algunos vectores de Rn o inclusive solamente un vector de Rn. Pero ojo, como es un subespacio y a su vez es un subconjunto de Rn, lo que estoy diciendo es que estamos hablando de un conjunto que, aunque puede ser Rn, puede ser que también sea más pequeño que Rn. Para que no te confundas, imagínate que aquí está todo Rn. Y bueno, V va a ser un subconjunto de Rn. Por lo tanto, va a ser un conjunto como este, que esté adentro de Rn. Puede ser Rn, pero que esté compuesto de vectores con n componentes. Y muy bien, ya que tengo aquí a V, si yo defino que V es un subespacio de Rn, y ahora sí, ahí viene la definición. V es un subespacio vectorial de Rn si cumple tres cosas. La primera de estas cosas es que el 0, el vector 0 con n componentes, debe de existir en V. V contiene al vector 0, y lo voy a poner así, y recuerda que es el vector donde todas sus componentes son ceros, es decir 0, 0, 0, 0, todas estas, y tiene n componentes porque estamos en Rn. Esta es una V un poco más larga, y bueno, el 0 debe de estar contenido en V. Esa es la primera. La segunda es esta, que si X existe en V, vamos a ponerlo aquí, X está en V, entonces para que V sea un subespacio de Rn, tiene que pasar que si nosotros tomamos un número C en los reales, esto es muy importante, me voy a tomar cualquier número en los reales, entonces la multiplicación de C por este vector X también tiene que estar en V. Y esto significa que sea cerrado bajo la multiplicación por escalar. Entonces la segunda propiedad es que si X existe en V, entonces la multiplicación por un escalar de este vector también tiene que existir en V. Y bueno, todo esto te había contado que se le conoce como la cerradura bajo la multiplicación. La cerradura bajo multiplicación escalar. Entonces, aquí está. Perfecto. Entonces, mi primera propiedad es que contenga el 0. Mi segunda propiedad es que si X existe en V, entonces C por X existe en V. Imagínate que ese es X que existe en V, entonces C por X también debe de existir aquí, en V, porque si C por X no me diera aquí en V, me diera un bicho que estuviera afuera de mi subconjunto V, entonces esto no sería un subespacio. Para que sea un subespacio, la multiplicación por C, y C lo estamos definiendo en los números reales, es la multiplicación por un escalar real, debe de caer también en este subconjunto. Y bueno, esto es que se cumple la propiedad de la cerradura bajo la multiplicación escalar. Ahora imagínate que tomo otros dos vectores, este de aquí que se va a llamar A y este de aquí que se va a llamar B, y ambos viven en V, en mi subespacio V. Entonces, si A y B viven en V,
en B de vaca este subespacio y que también es un subconjunto de Rn, si ellos dos existen en B, entonces la suma de ambos también tiene que existir en B. Y esto quiere decir que si nosotros tenemos dos vectores y la suma está también en B, significa que tenemos la propiedad de la cerradura bajo la suma. Esta es la cerradura bajo la suma de vectores. Esto quiere decir que si nos tomamos dos vectores cualesquiera aquí en B, entonces su suma también debe de caer en B. Y entonces al final puedo concluir algo, que si pasan estas tres propiedades que acabamos de ver, que por cierto, estas tres propiedades son importantísimas. Que B contenga el 0, que B sea cerrado bajo la multiplicación por escalar y que B cumpla que sea cerrado bajo la suma, entonces se cumple que esto es un subespacio. Y de igual manera, si nosotros tenemos estas tres propiedades, entonces podemos decir que el subconjunto B es un subespacio de Rn. Como es una definición, podemos también decir esto, que el tener estas tres propiedades implica que tengamos un subespacio de Rn. Muy bien, bueno, espero que quede mucho más claro a qué me refiero cuando hablo de un subespacio. Pero si no, vamos a ver algunos ejemplos que sean un poco más concretos acerca de la idea de que es un subespacio y no sea tan abstracto como esto. Y bueno, no sé si estos ejemplos te hagan ser un poco más concreto el asunto, pero al menos vas a aterrizar un poco más la idea. Imagínate que tengo el caso más trivial. Tengo que B es igual al subconjunto de vectores que solamente contiene el vector 0. Es decir, que B es el conjunto de vectores que tiene al 0 y vamos a pensar que estamos en R3. Por lo tanto, tenemos un vector 0 con tres componentes. 0, 0, 0. ¿Acaso este subconjunto B que solamente contiene al 0 es un subespacio de R3? Y esa es mi pregunta que yo quiero responder. Si este subconjunto B, como lo estoy definiendo, es un subespacio de R3. Y si quiero saber si es un subespacio de R3, tiene que cumplir tres condiciones. La primera es que el 0 esté en este subespacio. Y si te das cuenta, el 0 está en este subespacio porque justo así lo construimos. Entonces, palomita. Muy bien, mi segunda propiedad es que sea cerrado bajo la multiplicación por escalar, por un escalar real. Entonces vamos a tomarnos a este vector 0, 0, 0 y vamos a multiplicarlo por cualquier constante y vamos a ver qué obtenemos. Si lo que obtenemos está dentro de B, pues ya lo hicimos. Vamos a ver si cumple la segunda propiedad. Entonces vamos a multiplicar por una constante y me da C por 0, 0, C por 0, 0, C por 0, 0. Y 0 existe en B, por lo tanto estamos diciendo que si hablamos de la multiplicación por escalar, entonces B es cerrado. Es decir, que B es cerrado bajo la multiplicación por escalar. Muy bien, ya tengo mi segunda propiedad y ahora vamos a fijarnos en mi tercera propiedad. Si nosotros tomamos un vector que solamente está el vector 0 en B y lo multiplicamos por cualquier constante, entonces nos da otro vector, o en este caso el mismo, que también está en B, por lo tanto palomita. Y ahora vamos a probar la última propiedad, que dice que si tomamos dos vectores en B, vamos a ver si la suma de estos dos vectores también existe en B. Pero el vector 0 más el vector 0 me da el vector 0, por lo tanto podemos decir que B también es cerrado bajo la suma. Aunque aquí solamente tengamos un vector, si tomamos a ese vector y lo sumamos consigo mismo, vamos a obtener un vector que también está en B. Y bueno, tal vez este caso sea muy trivial, pero al menos ya acabamos de probar que B, en el caso en el que sea solamente el vector 0, es un subespacio de R3. Muy bien, ahora vamos a ver otros ejemplos un poco más difíciles y tal vez no tan intuitivos acerca de qué es un subespacio, o acerca de un conjunto que no sea un subespacio de R3 o de R2. Y para eso voy a trabajar precisamente con estos planos que ya tengo aquí dibujados. Así que vamos a tomarnos un subconjunto, y no forzosamente por eso un subespacio, que voy a llamar S. Ese va a ser mi subconjunto de los vectores en R2 de la forma x1, x2, x1, x2 y bueno. Recuerda que estos son elementos de R2 porque tenemos aquí un plano cartesiano, tales que se cumpla la siguiente condición.
tales que x1 sea mayor o igual que 0. Es decir, x1 sea positivo o 0. Esta es la condición para x1, mientras que x2 no tiene condiciones, no tiene restricciones, puede tomar cualquier valor. Y si te das cuenta, estamos hablando de vectores en este plano cartesiano que estén en el primer o en el segundo cuadrante, que estén arriba o abajo de esta línea. Porque como x1 es positivo o 0, entonces puede ser a partir de aquí. Y bueno, x2 no tiene restricciones, por lo tanto podemos estar arriba o abajo de esta línea verde. Es decir, como x2 no tiene restricciones, lo voy a tratar de dibujar por aquí. Puede valer todo esto, cualquier número negativo, puede valer 0 o cualquier número positivo. Y entonces, si te das cuenta en dónde está la intersección de estas dos condiciones, es el primer cuadrante, recordando los cuadrantes, y el cuarto cuadrante, el primer y el cuarto cuadrante. Y bueno, ahora la pregunta es, ¿acaso será ese un subespacio de R2? Es lo que nosotros queremos, hablar de subespacios. Entonces, para probar que ese es un subespacio, lo primero que hay que hacer es fijarnos en las tres propiedades. La primera propiedad decía que si conteníamos al 0, 0. Y bueno, sí contenemos al 0, 0, porque como x1 puede ser mayor o igual a 0, pues entonces puede ser 0. Y x2 no tiene restricción, por lo tanto, pues puede ser 0. Entonces, el 0, 0 está contenido en S. El caso cuando x1 es 0 y x2 también lo es. Y ya tenemos la primera propiedad, por lo tanto, palomita. Bien, vamos a probar otra de las propiedades y se me ocurre probar la propiedad de la suma. Si yo me tomo dos vectores aquí, la suma estará dentro siempre de este subconjunto. Pues vamos a ver, imagínate que yo me tomo este vector de aquí, me tomo este otro vector de aquí y date cuenta que la suma, perfecto, si cae dentro de este subconjunto. Y si yo me tomo otro por acá y otro vector por acá, date cuenta que la suma parece ser que siempre cae adentro de este mismo subconjunto. Pero esta no es una demostración matemática rigurosa. ¿Será cierto siempre? Pues vamos a ver. Supongamos que yo me tomo dos vectores. Me voy a tomar el vector AB y por otra parte me voy a tomar el vector CD. Y si yo lo sumo, ¿qué me va a quedar de estos dos? Bueno, me va a quedar A más C más B más D. Esta era una D más B más D. Y si te das cuenta, lo de abajo no importa. Lo que importa es lo de arriba. Y lo de arriba siempre es mayor o igual a 0. A es mayor o igual que 0. Porque justo así está definido el subconjunto, C es mayor o igual que 0, y por lo tanto la suma de dos cosas que son mayores o iguales que 0 me da algo mayor o igual que 0. Y bueno, como abajo no tengo restricciones, entonces mi resultado sí es parte de este subconjunto. Entonces la suma también funciona. Y cuando se cumple la propiedad de la suma, le habíamos puesto el nombre rimbombante de que se cumple la cerradura bajo la suma. Este conjunto es cerrado bajo la suma. Ahora, vamos a ver si se cumple también la propiedad de la multiplicación por un escalar, así que déjame tomarme un vector AB. Si este vector que está en nuestro subconjunto lo multiplicamos por un escalar, pero como puede ser cualquier escalar, me voy a tomar un escalar especial, me voy a tomar al menos 1. Y si lo multiplicamos por menos 1, me queda menos A menos B. Y bueno, de una manera gráfica, imagínate que me tomo el vector 2, 4. Aquí está el vector 2, 4, y entonces, si yo lo multiplico por menos 1, me va a quedar el vector menos 2, menos 4, es decir, este vector de aquí. Y claramente, de una manera muy visual, se ve que no cae este vector adentro de nuestro subconjunto que queremos. Y bueno, es que tiene toda la lógica del mundo, porque si nosotros tenemos a este vector AB, entonces si A es distinto de 0, menos A va a ser un número negativo. Cuando yo me tomo un número positivo y lo multiplico por menos 1 o por cualquier número negativo, entonces me da de resultado un número negativo. En este caso, B no tiene ningún problema porque B no tiene restricciones. Sin embargo, el problema es la componente de arriba. Y la componente de arriba cambia de ser positiva a negativa y un número negativo no es mayor que 0 y por lo tanto no está en mi subconjunto S. Es decir, que nuestro resultado de multiplicar a un vector cuya primera componente sea un número positivo por un escalar negativo, no voy a obtener algo que esté en mi subconjunto. Y si no voy a obtener algo que esté en mi subconjunto, puedo decir que este subconjunto
no es cerrado bajo la multiplicación por escalar. Y qué cerca estuvimos. Cumplíamos dos de las propiedades. Cumplimos que conteníamos al cero y que este subconjunto era cerrado bajo la suma. Sin embargo, no se cumplió la tercera propiedad y por lo tanto, este subconjunto S no es un subespacio de R2. Bueno, a superar este final trágico y vámonos a hacer mejor otro ejercicio, porque además yo tengo una duda muy importante. Imagínate que yo me tomo un conjunto de vectores y me tomo el espacio vectorial de un conjunto de vectores. Este espacio vectorial generado por este conjunto de vectores es un subespacio de R2. Así que imagínate que me tomo estos tres vectores y su espacio vectorial generado por ellos tres. ¿Será esto un subespacio válido de R2? Esta es mi pregunta. Y bueno, me estoy tomando tres vectores aleatorios, es decir que me podría tomar cualquier cantidad de vectores y en cualquier Rn. Entonces, fíjate bien, si yo me tomo cualquier cantidad de vectores y me tomo el espacio vectorial generado por esta cantidad de vectores, en este caso estos tres, y a esto lo llamo U, ¿será U un subespacio válido de Rn? Pues vamos a probarlo. Lo primero que quiero ver es si está el 0 aquí. Es decir, si U contiene al 0. Y bueno, eso es muy fácil de verlo. La respuesta es que sí. Porque si yo multiplico 0 veces B1 más 0 veces B2 más 0 veces B3, 0 veces por el vector B1 más 0 veces por el vector B2 más 0 veces por el vector B3, pues esto me va a dar el vector 0. Y por lo tanto, el 0 está incluido en el espacio vectorial generado por estos tres vectores porque acabo de encontrar una combinación lineal de estos tres vectores que me da el vector 0. Por lo tanto, este sí está. Ahora, vamos a probar la cerradura bajo multiplicación por escalar. Entonces, lo primero que voy a hacer es tomarme una combinación lineal de estos tres vectores y la voy a llamar X. Es decir, que X va a ser igual a, no sé, se me ocurre ponerles constantes C. C1 por B1 más C2 por B2 más C3 por B3 más C3 por B3, es decir, una combinación lineal de estos tres vectores que, por cierto, por definición sabemos que está en el espacio vectorial generado por estos tres vectores. Y bueno, ¿qué pasa si yo me tomo una constante C y la multiplico por X? ¿Estará C por X adentro de este espacio vectorial generado por estos tres vectores? Y bueno, no, espera, en lugar de poner C por X para no confundirnos, voy a poner otra constante, la constante A por el vector X. Y bueno, multiplicando del lado derecho me queda AC1 por B1 más AC2 por B2 más A por C3 por B3. Y bueno, si te das cuenta, esta es una combinación lineal de los vectores B1, B2 y B3. Si yo nombro a A por C1 una constante, a A por C2 otra constante y para finalizar a por C3 a otra constante, entonces obtengo una combinación lineal de B1, B2 y B3. Esto es lo mismo que C4 por B1 más C5 por B2 más C6 por B3. Estas son constantes las cuales están en los números reales. Por lo tanto, me estoy encontrando con una combinación lineal de B1, B2 y B3. Y si es una combinación lineal, está en el espacio vectorial generado por estos tres vectores. Y entonces acabo de enseñarte que cuando yo multiplico por una escalar, mi resultado también está en el espacio vectorial generado por estos tres vectores. Es decir, que existen en U y por lo tanto puedo concluir que este conjunto U es cerrado bajo la multiplicación por escalar. Muy bien, ya tengo dos propiedades. Ahora vamos a ver qué pasa con la propiedad de la suma. Si yo me tomo esta X, que por cierto es una combinación lineal de estos tres vectores, y ahora me voy a tomar otra combinación lineal de estos tres vectores. Me voy a tomar una combinación lineal llamada Y. Y va a ser igual a, no sé, me voy a tomar D1 por B1 más D2 por B2 más D3 por B3. Y bueno, aquí tengo otra combinación lineal de estos tres vectores. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo X más Y? X más Y es la suma de dos vectores que están en este subconjunto. Y bueno, X más Y, date cuenta que me va a quedar de resultado a C1 más D1 por B1. Lo puedo factorizar el B1, C1 más D1 por B1. Utilizando la propiedad distributiva de los vectores, vamos a apuntarlo. C1 más D1 por B1
Y a esto le voy a sumar C2 más D2, todo esto por B2. Y a esto le puedo sumar C3 más D3, todo esto multiplicado por B3. Es decir, que si ya factorizo B1, B2 y B3, me estoy encontrando con una combinación lineal de B1, B2 y B3, porque date cuenta que C1 más D1 es una constante, C2 más D2 es otra constante y C3 más D3 es otra constante. Por lo tanto, aquí tengo otra combinación lineal de B1, B2 y B3, y eso quiere decir que la suma también cae en el espacio vectorial generado por estos tres vectores. Y por lo tanto, estoy demostrando que este conjunto U es cerrado bajo la suma. Y entonces se cumplen las tres propiedades. Ya tengo que el 0 existe en U, que U es cerrado bajo la multiplicación y bajo la suma, por lo tanto es un subespacio válido de Rn. ¿Y eso es cierto? Seguramente me vas a decir, oye Sal, si yo me tomo un espacio vectorial generado por solamente un vector, supongamos, no sé, el 1, 1, ¿a poco esto es un subespacio válido de R2? Pues vamos a probarlo. Lo primero que voy a hacer es verlo de una manera gráfica. Si aquí tengo mi vector 1, 1, entonces todo el espacio vectorial generado por este vector 1, 1 es todas las combinaciones lineales de este vector 1, 1, pero como solamente tenemos un vector, es multiplicar a este vector por cualquier constante. Por lo tanto, me va a quedar cualquiera de estos vectores, cualquiera de estos otros vectores, y en fin, si yo me tomo o me fijo en el espacio vectorial generado por este vector 1, 1, esencialmente me estoy refiriendo a una línea recta, a esta línea recta que estoy trazando justo ahorita. Muy bien, y entonces, mi primera pregunta es, si yo quisiera saber que esta línea recta es un subespacio de R2, lo primero que tendría que mostrar es que el 0 estuviera aquí. Entonces vamos a multiplicar el 0 por el vector 1, 1 y esto me da pues 0, 0. 0 por una 0, 0 por una 0 y entonces me estoy tomando la multiplicación de este vector 1, 1 por el escalar 0 y obtengo el vector 0, 0 que está en R2, por lo tanto ya cumplimos la primera propiedad. Ahora vamos a fijarnos qué es lo que pasa con la multiplicación por un escalar. Si yo me tomo el escalar c y lo multiplico por 1, 1, pues esto esencialmente es la definición del espacio vectorial generado por mi vector 1, 1. Si te das cuenta, justo así fue como construí esta línea recta, multiplicando al vector 1, 1 por todas las constantes que a mí se me ocurrieron. Y entonces, esta constante también va a hacer que cumpla mi propiedad de la multiplicación por escalar. Ahora imagínate que yo me tomo un vector A, que por cierto lo podemos ver como C1 por el vector 1, 1. Y este vector A le voy a sumar a un vector B, que también lo podemos ver como el vector C2, que multiplica el vector 1, 1, porque tanto A como B están en el espacio vectorial generado por el 1, 1. Bueno, si yo sumo estos dos, voy a obtener de resultado el 1, 1 que multiplica, es más, déjame ponerlo mejor así con un poco más de espacio. C1 más C2 que va a multiplicar al vector 1, 1. Y bueno, al final estoy obteniendo una tercera constante, C1 más C2, que multiplica el vector 1, 1, pero que también está en el espacio vectorial generado por el vector 1, 1, porque estamos hablando de una constante. Si lo quisiéramos ver esto de una manera gráfica, imagínate que esta es una nueva constante, y entonces, imagínate que yo me tomo un cierto vector por aquí, este de aquí, y después le quiero sumar este nuevo vector. Me voy a agarrar otro vector con otro color, y le quiero sumar este vector de aquí. Si te das cuenta, cuando sumamos estos dos vectores y juntamos cabeza con cola, entonces vamos a obtener este vector de verde, déjame cambiar de color a un color más llamativo, este vector que estoy obteniendo aquí. Es decir, al final me mantengo en esta línea recta, y si me mantengo en esta línea recta, entonces también se cumple la propiedad de la suma, y por lo tanto, este conjunto que es el espacio vectorial generado por el vector 1, 1, es cerrado bajo la multiplicación por escalar, es cerrado bajo la suma, y entonces es un subespacio de R2. Y bueno, justo esto es lo que hablábamos aquí arriba, que si yo me tomo el espacio vectorial generado por n vectores en Rn, este conjunto que forma el espacio vectorial generado por estos n vectores, siempre va a ser un subespacio de Rn. Y bueno, aquí está todo sobre subespacios. Nos vemos en el siguiente video.